Saludos a todos y todas. Bienvenidos a su programa ahora sí con Fafa y Fafico. Gracias por elegirnos y darnos un espacio en su tiempo. Para nosotros es un gustazo estar de nuevo con ustedes. Como saben, se los recuerdo siempre, nos encanta leer sus comentarios. Así que búsquenos en redes como ahora sí Fafa y Fafico o también como @Fafa y Fafico RD. Escríbanos, porque al final, si no participamos en los asuntos que nos impactan y nos quedamos sentados al margen, terminamos siendo espectadores de nuestro propio futuro. Y de eso nada, señores. Aquí vinimos a participar junto a ustedes. Entonces, para empezar, hay que ver qué es lo que está pasando en este 2026. Vamos a dejar la ingenuidad a un lado. El orden internacional no se está cayendo. Lo están empujando por un precipicio. Estamos viendo una demolición programada de las reglas del juego. Porque para algunos, señores, un mundo basado en reglas funciona correctamente solo cuando ellos pueden romper las reglas. Miren, el 2 de diciembre del 2025, coincidiendo con el aniversario 202 de la doctrina original, Trump emitió un mensaje donde reafirmó oficialmente la vigencia de la doctrina Monroe, señores, de hace 202 años, y la actualiza poniéndole el corolario Trump, que establece que Estados Unidos recuperará la preeminencia en el hemisferio occidental y no permitirá la influencia de potencias extranjeras, especialmente China ni Rusia, ni de instituciones globalistas. O sea, esto es algo diferente a lo que pasó con la doctrina Monroe, porque en aquella época no existía la Liga de las Naciones, nada de eso. Era la imposición de repartirnos las colonias del mundo o los vasallos del mundo. Y en eso estamos. Pero ya para enero, el 15 de enero del 2026, después del secuestro de Nicolás Maduro, el presidente Trump ya bromeaba, diciendo que ya no era la doctrina Monroe, que esa había sido superada por la doctrina Don Roe. Pero si ustedes quieren ver la prueba fehaciente de ese quiebre del mundo basado en reglas, solo hay que mirar hacia Medio Oriente. A estas alturas, más de 2 años de genocidio del pueblo palestino por parte de Israel es la mayor evidencia de que vivimos bajo una legalidad selectiva. Estamos frente a una masacre documentada, sentenciada por organismos internacionales, pero que continúa porque los países de Occidente y Netanyahu han decidido que hay vidas que valen más que otras. Esta discriminación sistémica, donde el derecho se aplica para condenar a unos, pero se ignora para proteger a otros, mina la legalidad internacional. Cuando la justicia se vuelve un privilegio, deja de ser justicia. El peligro de este doble rasero es que da carta blanca a un modo donde se aplica la ley del más fuerte. Y para naciones como la nuestra, pequeña, la legalidad internacional es nuestro escudo. Y hoy ese escudo lo están convirtiendo en un papel mojado. Lo peor es que esto tiene un diseño final. Esto tiene una trampa final. El convencernos que debemos de aceptar como normal el exterminio de un pueblo y que además ese exterminio de ese pueblo no nos incumbe. Señores, nada más lejos de la realidad. Si esto pasa en Gaza, puede repetirse en cualquier lado del mundo con la complicidad que ha tenido hasta ahora la prensa occidental, controlada por esa claque de billonarios que son los dueños de los medios de comunicación ahora alrededor del mundo. Por eso el primer acto de resistencia es saber qué es lo que está pasando, cómo entendemos esta situación. Y para desmenuzar esto, hoy conversamos con un analista que sabe leer entre líneas. Tendremos a la economista Ana Carolina Franco, que es una destacada economista y consultora con una sólida experiencia en análisis de mercados, políticas públicas, desarrollo estratégico. Además, es reconocida por su labor docente y por su capacidad para desmenuzar el impacto en la economía global de este contexto local, de cómo nos afecta lo que está pasando. Ella nos ayudará a ver cómo este nuevo desorden mundial
nos afecta nuestra cotidianidad, porque al final entender es el primer paso para actuar. Y si no participamos, como yo digo siempre, y nos mantenemos al margen, terminamos siendo espectadores de nuestro futuro y tenemos que cambiarlo. Entonces, señores, Fafa, ¿qué te parece lo que está pasando con la legalidad internacional ahora mismo en el mundo? Hay un elemento que la gente pasa por alto. Estamos en un momento crucial a nivel de la política internacional. Hasta hace poco tiempo el mundo era unipolar, un solo polo. Y ese polo era el poder de Estados Unidos imponiendo tranquilamente en todas partes, sin respeto a ninguna norma y sin sujeción a ninguna institución, lo que correspondía a sus intereses. Esa época del monopolio de Estados Unidos del escenario internacional ha comenzado a ser cuestionada y enfrentada. Yo insisto que el surgimiento del BRICS de Rusia, de China, de la India, de Sudáfrica y de Brasil tiende a constituirse en un polo alternativo que supera el monopolio que tenía Estados Unidos del mundo, porque ahora el mundo de unipolar va a pasar a ser bipolar. Y eso va a imponer entonces un cambio obligado, porque la competencia no podrá ser solo del uso de violencia. Estados Unidos no puede ignorar que sus adversarios tienen también la bomba atómica, que era su recurso preferencial para imponer en todas partes su parecer. Y lo otro que tampoco puede olvidar es que una gran parte del mundo rechaza esa política sin control que en nombre del poder se ha impuesto para someter a una gran parte del globo terrestre a la voluntad y los intereses de Estados Unidos. Por eso, lo esencial de ahora es que estamos asistiendo al fin del mundo unipolar. Señores, quédense con nosotros que tenemos muchos detalles, muchos análisis de esta coyuntura en la que la legalidad ahora es más selectiva. Señores, estamos de vuelta para analizar este 2026 que parece un tablero sin árbitro y para entender esta demolición de las reglas y cómo estas nos golpean a nosotros y al resto del mundo. En lo que Ana Carolina viene, vamos a ir empezando a disgregar, a detallar los problemas que está causando ahora mismo, los cambios en Estados Unidos y en las relaciones internacionales. ¿Por qué empezamos por Estados Unidos? ¿Por qué empezamos al interior de Estados Unidos en el día de hoy? Empezamos ahí porque Estados Unidos tiene ahora mismo una avalancha contra la democracia. En el sentido, en dos marcos. Uno, que bajo la bandera de la lucha contra la inmigración se están violando los derechos sagrados de los americanos. Nunca antes habían muerto más de, creo que ya van por 25 personas. Me puedo equivocar, pero no son dos blancos han sido asesinados por ICE. Pero la cantidad de muertos por ICE es muy elevada. El que en Estados Unidos tú andes por la calle y te pidan tu pasaporte. Señores, eso nunca visto. Yo viajo desde del 78 a Estados Unidos y jamás he visto que paren en la calle a nadie por su color de piel para preguntarle si es un inmigrante sin papeles o para detener un auto y hacer estas violaciones a sus derechos de arrastrarlos de la cosa. O sea, todo esto justificado bajo el argumento de que están luchando contra criminales, demostrado por sus mismas estadísticas, de que el grueso, más del 70% de la gente detenida no tiene ningún antecedente. Además, demostrado de que Obama deportó millones, Biden deportó también, y hubo estas protestas alrededor de Estados Unidos. No,
Porque no es solo deportar, es aterrorizar, atemorizar, impedirle a la gente el aceptar que ellos son ahora un poder sin límites. Y ese intento ha sido muy fuerte. Fafa, tú has visto en Estados Unidos que mataron a 2 personas, lo más sagrado de Estados Unidos, 2 blancos americanos, una fuerza policial que no responde a nadie. Mira, yo insisto en la caracterización del momento que estamos viviendo, que es el fin de la hegemonía de Estados Unidos, el momento fundamental. Ahora mismo la política de Trump, tratando de recuperar el poder que se le va agotando, tiene un conflicto interno en Estados Unidos. Una gran parte de su población no acepta la política de los impuestos que Trump está usando como un recurso de privatización. Y además de eso, de no aceptar la política de los impuestos, no ve con naturalidad que a un vecino como México, Estados Unidos, lo amenace, porque en México están tratando de mantener lo que ha sido una política general suya, de apoyo a Cuba, facilitando el petróleo que Estados Unidos ha propiciado que se le escasee con su injerencia en Venezuela. Y así como hay una política interna en Estados Unidos de la población rechazando la política de su presidente en la agresión y en todas las otras cosas, en el mundo hay una repercusión entonces que afecta a mucha gente. Y sin más, el video sobre las actuaciones de ICE en Estados Unidos. I don't have a written speech, but I have a lot to say. I have been at school for the past couple months actually, with friends who are Mexican, Latino, Asian, and seeing the looks on their faces when anybody says anything about ICE is terrifying. When I watch the news, I see people being kidnapped, people being hit by cars during protests, and I don't know what to say. Our government is collapsing. I just think that to all the people who are out in detention centers and who are hiding away, don't give up. Don't give in. And don't let the bastards grind you down. Señores, y ahora al regresar de esto tenemos a nuestra invitada, Ana Carolina Franco, que se nos ha unido. Y inmediatamente, Ana Carolina, agradeciéndote tu presencia, paso a preguntarte, ¿qué piensas sobre qué es lo que está pasando con ICE? ¿Cuál es el interés de estas actuaciones? Gracias primero por invitarme una vez más a este espacio donde me siento doblemente honrada tanto por tu padre, don Fafa, como por ti, Fafico, y la oportunidad de compartir y discutir estos temas de fundamental importancia, no solo para nuestro país, sino también para el mundo. Mira, ese video que refleja una nueva generación de estadounidenses conscientes que ejercen sus derechos, ese derecho a hablar libremente, a poner ideas, a ponerse en el lugar de los demás. Yo lo veo como esperanzador en un ambiente como el que estamos viendo. ¿Por qué? Porque eso significa que el sistema educativo norteamericano ha hecho su trabajo en términos de decir cuáles son esos derechos fundamentales a los que nadie debe renunciar. Y esa vocación de protesta de estas nuevas generaciones se refleja de alguna manera también en los índices de aprobación que se están viendo del gobierno. Entonces, pienso que en el contexto internacional hay 2 consecuencias importantes. Una, esa iniciativa que tuvo el gobierno de España, por ejemplo, de instaurar un plan de regularización, siendo el país que más creció, y precisamente por eso, por su apertura a la migración, por su ese ojo crítico para mirar cómo la integración de esa mano de obra ha permitido sectores como el turismo y su dinamismo, sectores como el comercio, donde
es evidente la necesidad de la mano de obra, pero también para la sostenibilidad del sistema de pensiones de esa nación. Mira, en ese sentido, sobre el sostenimiento, hace unos años, Angela Merkel, cuando era primer ministra de Alemania, ella hizo algo muy valiente. Ella permitió la inmigración de 1 millón de sirios a Alemania. Así es. Y ha habido un resurgimiento de la extrema derecha criticando todo eso. Pero en lo real, fue el salvar el sistema de pensiones de Alemania, lo que ella ha conseguido. Sí, y el día de hoy el ejemplo alemán tampoco dista, porque para sectores como la salud, ellos tienen una vía expedita, porque tienen una merma en el número de médicos dentro de la Confederación Alemana. Y pues la estrategia ha sido precisamente acoger mayor número de médicos foráneos para suplir esa necesidad. Así que yo creo que el mundo está dando señales de que la vía es otra, de que la migración en todo caso lo que hace es fortalecer a nuestros países. Y el caso dominicano es un caso donde siempre lo digo, que si hay alguien que me pudiera decir que otro país del Caribe ha alcanzado los niveles de desarrollo que ha alcanzado la República Dominicana en los últimos 30, 40 años, que por favor me lo enseñen, y en términos de desarrollo inmobiliario, cómo lo explicamos, sino por el acceso a una mano de obra como la mano de obra haitiana. Y eso es una reflexión que República Dominicana tiene que hacer. Y tiene que hacer en el marco, primero, de una regularización que debe de arrancar, efectivamente, pero también del reconocimiento de esos migrantes que tienen 60, 70 años aquí y han tenido familia incluso antes de la sentencia. Sí, porque al parecer el enemigo de la humanidad es el inmigrante. Nunca lo ha sido. La persona de LGBT, las feministas. Son una serie de cosas que ahora se están estrellando con otra realidad. No, y tú sabes que es curioso porque a lo que nos gusta mirar hacia atrás y ver la historia, siempre la migración ha jugado un rol fundamental en el desarrollo de los países. No, y la República Dominicana tenemos que entrar en eso, porque si no regularizamos esa mano de obra, perdemos esa mano de obra tan necesaria para el país. Fafa, tú has visto, aparte de esto de ICE, tenemos que frente a Gaza, frente al asunto de Gaza, las universidades norteamericanas y el gobierno norteamericano han desatado una campaña diciendo que lo que hay es antisemitismo, que no es protestando contra un genocidio, sino que están atacando al pueblo judío. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Primero, es una muestra de la liberalización con que Estados Unidos ha estado ejerciendo su autoridad en el mundo. Yo digo que están asistiendo al fin de su hegemonía, de ese mundo unipolar. Ahora hay un incremento de la comunicación, de la transparencia y la emergencia de un grupo alternativo que va a imponer la competencia frente a la actitud de simplemente recurrir a la violencia por el poderoso. Entonces, estamos viviendo un momento especial y Estados Unidos está siendo el reflejo de los cambios que ese momento presenta. Yo hacía alusión que una gran parte de la población norteamericana ahora se ha expresado en contra del genocidio de Gaza, que no ve con naturalidad el hecho de que Estados Unidos esté apoyando a Israel para cometer un genocidio indefendible en Gaza. Del mismo modo, la extensión norteamericana, que antes no tenía confrontación, tiene un problema con la preocupación de ir a Irán y arrastrar a una guerra también adicional a Estados Unidos. Y tiene también el hecho de lo que pasa en Ucrania, cuando ha reunido Estados Unidos a toda la OTAN para tratar de contener a Rusia, que en una confrontación con esa vecina república que es Ucrania,
ha creado un ambiente que ha intervenido, y con la injerencia de que ellos resolvían todo, se han encontrado con un hecho de que ahora, mientras más ejercen el poder, más muestran de que le faltan recursos para imponerse. Hablando de Ucrania, Fafa, muy importante que haya tocado el tema, porque todo el mundo está hablando, y no sé tu opinión, de un doble rasero al juzgar cómo se trató la comunidad internacional la invasión rusa de Ucrania y cómo ha tratado la comunidad internacional los 2 años y medio de bombardeos y masacres a los palestinos. Mira, justamente esta semana hay un comunicador norteamericano de Late Night Shows que hablaba de cuál ha sido el abordaje sobre todo en términos de medios de ambas incidencias, y criticaba un poco ese uso del pin que se hace o de los símbolos y cómo eso no ha redundado en una acción contundente de repudio o de contención de ambos conflictos. Y a mi entender, en términos de orden internacional, yo creo que esa intervención que tuvo el primer ministro canadiense en Davos refleja muy bien cómo hay un nuevo orden, un nuevo camino que se está abriendo. Y yo creo que nosotros estamos siendo testigos de excepción del mismo. Señores, a la vuelta vamos a analizar este planteamiento que rompe con 70 años de un mundo diferenciado, de un proyecto de defensa de varios países del mundo llamado la OTAN, por ejemplo, y cómo esto está cambiando y cómo lo expresa el líder de Canadá. Quédense para que escuchen esto. Hey, gracias por quedarse con nosotros y quedarse para escuchar quizás uno de los discursos que pasarán para la historia porque marcan el quiebre de una relación de sumisión, alianza entre Estados Unidos y sus aliados, porque obviamente ha habido una ruptura en todos los sentidos, de la cual vamos a hablar después de este video del primer ministro de Canadá. The story of the international rules-based order was partially false. That the strongest would exempt themselves when convenient. That trade rules were enforced asymmetrically. And we knew that international law applied with varying rigor depending on the identity of the accused or the victim. This fiction was useful. And American hegemony in particular helped provide public goods, open sea lanes, a stable financial system, collective security, and support for frameworks for resolving disputes. So we placed the sign in the window. We participated in the rituals. And we largely avoided calling out the gaps between rhetoric and reality. This bargain no longer works. Let me be direct. We are in the midst of a rupture, not a transition. Over the past 2 decades, a series of crises in finance, health, energy, and geopolitics have laid bare the risks of extreme global integration. But more recently, great powers have begun using economic integration as weapons. Tariffs as leverage, financial infrastructure as coercion, supply chains as vulnerabilities to be exploited. You cannot live within the lie of mutual benefit through integration when integration becomes the source of your subordination. Llegamos de nuevo después de esta palabra y me gustaría saber los comentarios de ambos sobre este tema, empezando por usted, Ana Carolina. Bueno, mira, yo siempre digo que si hay una reunión a la que prestar atención al inicio de año es esa reunión de Davos. Y sin duda ese discurso fue el protagonista. A eso al margen de los resultados de la reunión del jefe de la OTAN con el presidente Trump, que derivó en un compás de espera respecto a las aspiraciones de Greenland. Así que en Davos
haber escuchado al primer ministro canadiense hablar con esta claridad, con esta lucidez que no es habitual en ambientes diplomáticos. Es, primero, sumamente valiente, pero además es el reflejo de lo que está ocurriendo en términos prácticos. La Unión Europea en el mes de enero firmó un acuerdo con Mercosur que tenía 25 años en negociación, abriendo uno de los 2 bloques más grandes de libre comercio en el marco de ese tratado. Pero además, recientemente hay un avance importante, una firma de un tratado de libre comercio de la propia Unión Europea con India, otro importantísimo acuerdo. Así que este nuevo reordenamiento está impulsando el libre comercio, pero lo está haciendo en ambientes donde había una cierta renuencia habitual a estos mecanismos de integración económica. Y yo creo que eso nos hace ver el alcance que tiene una estrategia que pensábase que iba a ser una estrategia correcta, que iba a ser una estrategia correcta para las negociaciones. Y cuando se ven los números, por ejemplo, de déficit comercial a noviembre, que publicó el Bureau en Estados Unidos, pues hay una ampliación del déficit comercial. Con lo cual, en este momento yo, si fuera hacedor de políticas públicas, estuviera repensando la estrategia. En definitiva, lo que vemos es que esta multipolaridad está dando frutos, está viéndose en la consolidación y la diversificación del comercio, algo que muchos países tenían de manera exclusiva. Y yo creo que ese discurso sobre las instituciones, sobre los espacios de diálogo del primer ministro canadiense es un discurso, como dije al inicio, un discurso valiente. Fafa, te quería preguntar, se está ahora mismo los países de la Unión Europea miran con reticencia su relación con los Estados Unidos. Francia acaba de anunciar, bueno, varios países europeos acaban de anunciar que sus sistemas de comunicación, o sea, lo que usamos nosotros como WhatsApp, Zoom, todas esas cosas que se usan para comunicación que eran norteamericanas, Europa ha decidido que todos sus estados van a empezar a usar no la tecnología norteamericana, sino una tecnología propia de ellos. Pero así está pasando por Canadá, que por ejemplo, una cosa que a mí me parece increíble cuando lo escuché. Papi, Fafa, usted sabe que los cargamentos de Canadá, lo que exporta Canadá, la mayor parte de lo que exporta Canadá cruza desde Canadá por todo Estados Unidos para los puertos del Golfo o los puertos del Pacífico. Y eso se mantuvo hasta esta crisis. Ahora los canadienses que le daban ese privilegio, de ganancias a la logística norteamericana, se eliminó. Y así mismo los canadienses han cerrado viajes a Estados Unidos, viajes allá. O sea, ¿hacia dónde te crees que va esa deriva? Es una demostración, como yo he insistido, en el cambio que se está operando hoy, que es el fin de la hegemonía de Estados Unidos, que imponía las reglas económicas, políticas y militares, que podía intervenir en 52 países en los últimos 100 años a nivel militar, que decidía a nivel económico lo que podía hacer, porque tenía también otro factor insólito, la hegemonía de su moneda, del dólar. El dólar, yo insisto en que vale 5 centavos de dólar imprimir una moneda de $100 o de 10 tengo o que de darle 20. un mérito a mi padre. Tengo que darle un mérito a mi padre. Mi padre se ha pasado en los últimos años hablando del dólar y cómo el dólar ha sido la moneda y cómo el BRICS ha tratado de cambiar eso. Pues yo le tengo una noticia a mi padre. Déjame decirte que ayer o antes de ayer, la Unión Europea anunció que el sistema de pagos de tarjetas, Visa y todo eso va a dejar de pasar en este año por Estados Unidos. Oye, eso, y lo imposible de pensar que los aliados por 75 años
ahora mismo no ven a Estados Unidos como un socio confiable. Tú sabes lo que es que ahora los pagos de tarjetas de crédito ya ellos van a estar siendo un sistema aparte para que no cruce por Estados Unidos. El dólar no va a seguir siendo una moneda universal. Y para Estados Unidos, imprimir el dólar era 5 centavos por papeleta, así que no le costaba nada imprimir e invertir, que no era el esfuerzo de su trabajo o de su intercambio comercial, que él era de una política administrativa que imponía imprimir lo que podía enviar y tenía valor reconocido en cualquier parte del mundo. Se terminó la hegemonía del dólar. Y ese hecho también tiene que ser entendido por los dominicanos en cuanto que ahora, aunque tenemos la mejor relación histórica con Estados Unidos, yo no dejo de decirlo, las remesas es una donación de los dominicanos que viven allá hacia nosotros. Y el turismo norteamericano es el primer elemento de la actividad fundamental de nosotros, que es transformar esta sociedad en una sociedad fundamentalmente turística. Primer socio comercial también. Y en el esfuerzo comercial. Desde ese punto de vista, nosotros nunca habíamos tenido una relación más favorable con Estados Unidos que esta. Sin embargo, en el momento en que el poder norteamericano está siendo limitado, enfrentado y confrontado en parte del mundo, Europa hoy no va a permitir que con la liberalidad con la que se manejó el funcionamiento del dólar siga operando. Ellos van a hacer su propia unidad operativa y eso también se fortalece con el BRICS, que está reconociendo en la zona de los miembros de esa nueva alianza que las monedas locales funcionan y son reconocidas y que además han dicho que van a ser una moneda global respaldada por el oro, no como lo que ha sido actual el dólar, que es por el poder norteamericano. Es decir, estamos asistiendo a un cambio de suma importancia en el mundo y eso los políticos y los no políticos tienen que entenderlo. Vamos a aprovechar que tenemos a una economista aquí para ver si ella se atreve a darnos más o menos una visión de lo que depara el futuro. Yo te voy a listar las cosas que me preocupan. A ver. En Estados Unidos cerraron USAID, que fue aplaudido aquí por los aplaudidores de Trump, lo que provocó que murieran millones de personas, que la prensa internacional los tiró por debajo de la mesa, porque como no son países occidentales, no valen nada. Pero el cerrar USAID no es solo que se mueran esa gente. USAID vivía de los subsidios de los granjeros norteamericanos que le vendían su superproducción a USAID. En Haití mataron el arroz porque lo iban allá, pero asimismo donaban cantidades. O sea que una parte de los agricultores norteamericanos ya no tienen USAID, pero tampoco tienen otros mercados, porque Trump con la guerra de aranceles le quitó la venta a la soya y que ya lo sustituyó China, le quitó la salida de sus productos peleando con sus socios comerciales. La caída del turismo espectacular por la reacción de todo. Los trabajadores inmigrantes ilegales escondidos en su casa y los campos abandonados en Estados Unidos. Pero mientras tanto, la bolsa de valores sigue alta. Eso se seguirá manteniendo con el apoyo de la prensa corporativa norteamericana que ha obviado todas esas señales. ¿Cómo tú ves el futuro económico, no solamente de Estados Unidos, sino lo que impactaría para nosotros si eso cae? Mira, yo siempre pienso en qué puede mejorar y cuáles son las alternativas. Muchas veces nos enfocamos, y los economistas especialmente, en ver esos los problemas y no esas soluciones que se dan vis a vis. Cuando hablaba hace un momentito, señalaba de cómo el mundo ha buscado alternativas a la dependencia. Países que tienen una integración importante como México con Estados Unidos han sorteado este nuevo ordenamiento de las cosas y lo han hecho de manera eficiente. República Dominicana, como decía don Fafa hace un momentito, es un país que en el marco de este nuevo, digamos, orden arancelario,
ha salido beneficiado y ha comenzado unos diálogos y unas negociaciones donde a lo que yo apelaría es a mirar hacia adentro como país, porque teniendo una iniciativa conjunta para la exploración de tierras raras, yo me preguntaría cómo vamos a insertarnos no solamente en suplir la materia prima con la que hemos sido premiados por providencia divina, porque está ahí en nuestro suelo, sino... Imagínate que el oro y la tierra rara representarían el eje fundamental de nuestra adquisición por el intercambio con el extranjero. Pero no solamente eso, don Fafa. República Dominicana, en toda su historia, se ha encargado de exportar la materia prima sin transformación. ¿Qué hacemos con las cadenas de valor? ¿Cómo República Dominicana puede atraer cadenas de valor para agregarlo aquí en tierra dominicana? Un dato, permíteme eso todo el tiempo. Permíteme decirte, el cacao dominicano tiene un reconocimiento en el mundo como el primer cacao. Mejor cacao orgánico. Mejor cacao. Sin embargo, ¿por qué diablos no propiciamos que aquí se industrialice el cacao? Porque le estamos regalando a los otros la explotación. Es decir, hay un desafío en usted explotar lo que tiene. Sí, y en el marco de esa explotación minera, yo creo que el presidente de la República Dominicana tiene un gran compromiso de dejar un marco establecido donde el valor agregado de alguna manera se haga en nuestro territorio. Yo creo que desde el punto de vista de políticas públicas, el presidente Abinader tiene que poner el ojo como economista, porque él tiene en el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES una iniciativa para traer semiconductores a República Dominicana, y por el lado de la materia prima tenemos tierras raras que se dice son un elemento fundamental de la producción, que es una materia prima también, de esos semiconductores. Entonces, ¿por qué no hay una discusión, un foro abierto donde esas dos entidades gubernamentales, Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, se pongan sobre la mesa y digan, mira, tenemos esta estrategia conjunta de transformación y lo vamos a hacer de esta manera para beneficiar al país? En lo que tiene que ver con el oro, en esta misma semana Andy Dawager publicó un interesante artículo llamando al gobierno a una reflexión sobre la renegociación de los términos del contrato con Barrick. República Dominicana se beneficia muy poco de ese incremento en el oro que se ha derivado, don Fafa, de esa percepción que tienen los agentes económicos de que el oro va a constituirse en un refugio de valor en el marco de una inestabilidad geopolítica como la que está viviendo el mundo hoy día. Entonces yo creo que esos son puntos interesantes que República Dominicana, de cara a lo que está ocurriendo en el mundo, puede mirar y puede accionar. No sentarse sobre la mesa a esperar que ocurra lo que va a ocurrir de manera pasiva. Y eso me preocupa más. Nuestro país está en un momento donde el crecimiento económico alcanzó apenas 2.1%. Es un tema que debe preocupar a todo el mundo. Nosotros tenemos no solo que hablar desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal, tenemos que hablar de esos huecos para que la inversión privada pueda suplir lo que la inversión pública no está supliendo. ¿Qué ha pasado con las iniciativas de alianza público-privada que deben redundar en mejoras en infraestructura o provisión de servicios públicos, que ha sido tan ralentizado y que teniendo un marco legal propicio no se ha dado? Entonces yo creo que nosotros como país estamos llamados a motorizarnos y no a estar en una actitud semipasiva que quizás se limita a la promoción del turismo, a la atracción de inversión, pero con intención, pensando en el desarrollo de nuestro país. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en materia de integración de la inteligencia artificial a los sistemas productivos? Yo no veo ninguna iniciativa. Señores, con este análisis de opciones para nosotros frente a lo que en mi pensar, que no soy economista, se acerca un tsunami internacional económico. Se acerque o no, de todas maneras, lo que plantea Ana Carolina es lo lógico para fortalecernos como nación.
Señores, queremos agradecerte de tu presencia aquí, el compartir con nosotros. A ustedes. Y a ustedes, amigos televidentes, sigan escribiéndonos, que estaremos respondiendo a todos sus comentarios. Que pasen muy buenas noches.